este vídeo vamos a tratar de validar mediante el uso de la tabla de verdad la ley de permutación. La ley de permutación la tenemos ya en pantalla y dice: si P entonces, si Q entonces R equivale, o sí o solo sí, si Q entonces, si P entonces R. Bien, para hacer la tabla de verdad de esta ley, lo primero que vamos a hacer es rellenar el encabezado de nuestra tabla. Para rellenar el encabezado de nuestra tabla empezamos por las proposiciones simples, que en este caso son tres: P, Q y R. Y luego vamos subiendo, vamos añadiendo proposiciones ya compuestas y vamos subiendo en orden de complejidad y colocándolas en el orden que más nos convengan para luego rellenar la tabla. Bien, empezamos por las tres proposiciones simples: P, Q y R. Ahora colocamos esta proposición: si Q entonces R. Vamos subiendo en complejidad y vemos que tenemos la siguiente proposición, que es: si P entonces, si Q entonces R. Colocamos esta: si P entonces R. Subimos un escalón y tenemos si Q entonces, si P entonces R. Y al final colocamos la ley al completo. Para que no nos quede tan extenso, pues sustituimos la ley por las iniciales LP, ley de permutación. Y he comentado antes que lo íbamos a colocar en el orden que más nos conveniera. Pues bien, nos va a resultar más sencillo hacer la tabla si colocamos esta proposición en la quinta columna y la intercambiamos. Así que cortar y esta aquí. Así nos va a resultar más sencillo. Lo vamos a comprender mejor. Bien, ahora tenemos que ver cuántas filas tiene que tener nuestra tabla de verdad. El número de filas que tiene que tener nuestra tabla es igual a 2 elevado al número de proposiciones simples. En este caso tenemos 3 proposiciones simples, por lo tanto 2 elevado a 3 es igual a 8. Nuestra tabla tendrá 8 filas. Y ahora vamos rellenando columna por columna. En la primera columna tenemos la proposición simple P. La proposición simple P puede adoptar dos valores: 0 falso, 1 cierto. Tenemos 8 filas que debemos rellenar con esos dos valores. Repartimos mitad y mitad. Empezamos con 4 ceros y luego ponemos 4 unos. Voy a poner esto en negrita. Bien, seguimos. La segunda columna tenemos la proposición Q, que puede adoptar los valores 0 y 1. Tenemos que repartir 8 filas entre esos dos valores. En la primera columna hemos hecho 4 y 4. En esta segunda columna hacemos la mitad, 2 y 2 hasta completar las 8. Entonces sería 0, 0, 1, 1, 0, 0,
1, 1. En la tercera columna tenemos la proposición R, que puede adoptar los valores 0 y 1. Tenemos que rellenar las 8 filas con esos valores. En la columna anterior hemos hecho 2 y 2, aquí vamos a hacer la mitad, 1 y 1. Es decir, rellenamos la columna con 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y ya tenemos todas las posibles combinaciones de las 3 proposiciones. Ahora, con estos datos, rellenamos el resto de la tabla. En la cuarta columna tenemos la proposición si Q, entonces R. Esta proposición es un condicional. El condicional solo es falso si el antecedente, en este caso Q, es cierto y el consecuente, en este caso R, es falso. Buscamos los casos en los que se produzca ese hecho, que son en la tercera fila. Vemos Q cierto, R falso, por lo tanto el condicional es falso. Y el otro caso es en la penúltima fila. Aquí también tenemos antecedente cierto, consecuente falso, por lo tanto condicional falso. Y el resto de los casos, pues es cierto. Hay que recordar un detalle curioso de los condicionales, y es que cuando el antecedente es falso, en este caso Q, valga lo que valga R, que es el consecuente, valga lo que valga R, el condicional siempre va a ser cierto. Por ejemplo, aquí y aquí. En ambos casos, cierto. Seguimos. Siguiente proposición. Si P, entonces R. Lo mismo que antes, el condicional solo es falso cuando el antecedente P es cierto y el consecuente R es falso. Buscamos esos casos. Tenemos uno en la quinta fila, donde P vale 1 y R vale 0. Por lo tanto, el condicional es falso en este caso. Y tenemos otro en la penúltima, donde P vale 1, R vale 0. En ese caso, el condicional vale 0. En el resto de los casos, el condicional es cierto siempre. Muy bien. Ahora tenemos siguiente proposición. Si P, entonces, si Q, entonces R. Conector principal, este de aquí, que es un condicional. Otra vez lo mismo. Lo repito hasta la saciedad. El condicional solo es falso cuando el antecedente es cierto y el consecuente es falso. En este caso, el antecedente es P. Y el consecuente es si Q, entonces R. Pues vamos a la tabla, vamos a ver casos en los que P valga 1 y el consecuente valga 0. Aquí tenemos un solo caso en la penúltima fila, donde P vale 1 y si Q, entonces R vale 0. En ese caso, nuestro condicional es falso. En el resto de casos es cierto. En la penúltima columna, la séptima, tenemos si Q, entonces si P, entonces R. El antecedente es Q y el consecuente es si P, entonces R. Buscamos casos en los que Q sea cierto y si P, entonces R sea falso. Y vemos en la tabla que el único caso se da en la penúltima fila. Aquí tenemos en la penúltima fila que P vale 1
y R vale 0. Perdón, no, me he equivocado. Estamos en si Q, entonces si P, entonces R. ¿De acuerdo? Entonces, el caso es la penúltima fila, correcto, donde Q vale 1 y donde si P, entonces R vale 0. Por lo tanto, en la penúltima fila nuestro condicional vale 0. Y en el resto de los casos, nuestro condicional va a ser cierto. Así que lo rellenamos de unos. Bien, vamos ahora a ver los valores que toma la ley de permutación. La ley de permutación la tenemos aquí. Es un bicondicional. El conector principal de la ley de permutación es este y es un bicondicional. Los bicondicionales solo son ciertos cuando ambas proposiciones, las dos proposiciones que aparecen, adoptan el mismo valor. En este caso tenemos la primera proposición si P, entonces si Q, entonces R, y la segunda si Q, entonces si P, entonces R, que hemos colocado en la sexta y la séptima columna para tenerlas una al lado de la otra, lo que comentamos al principio de colocarlas en el orden que más nos convenga. Las tenemos una al lado de la otra y ahora cuando estas dos proposiciones adopten el mismo valor, la ley de permutación será cierta. Comprobamos que en todos los casos adoptan el mismo valor. Por lo tanto, en todos los casos, el bicondicional es cierto. Rellenamos la columna de unos y ya hemos comprobado que la ley de permutación en todos los casos es verdadera. Por lo tanto, hemos validado la ley de permutación mediante la tabla de verdad. Y con esto hemos terminado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.